Martín, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. Muy buenos días, un gusto estar presente en ¿Qué, un espacio tan prestigioso eh, y bueno, prestos para hacer intercambio de información, criterios, entre otros aspectos, como muy bien decía, que son bastante delicados y que hay que tomar acciones al respecto. Podríamos contextualizar primero, Martín, el problema, ¿sí? ¿De qué se trata en el país? ¿Cuál es la incidencia? También en América Latina, seguramente. ¿Por qué no comenzamos por ahí, Martín? Por favor, adelante. Con gusto, claro que sí. Eh, Tenemos que entender primero que los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas ya hace más de 15 años aproximadamente, ya diferentes sistemas de las Naciones Unidas, comités de las Naciones Unidas y otras instancias a nivel internacional, categorizaron que una práctica nociva es cuando con una persona mayor de edad, es decir, de 18 años, y una persona menor de 18 años está eh, en matrimonio o está en unión libre registrada, ¿no? En este caso. Y más aún el conflicto es cuando no está registrado o no existen las formalidades necesarias para que efectivamente se pueda considerar al respecto o tener las diferentes formalidades para tener los datos específicos al respecto. Ujú. Es decir, que, pues doy un ejemplo, una persona de una persona de 25 años contrae matrimonio con una adolescente de 16 años, ya es considerada una práctica nociva por diferentes instancias, y no solo eso, sino que también hay recomendaciones, innumerables recomendaciones internacionales que han reiterado diversas oportunidades a nuestro Estado que se modifique nuestra legislación al respecto, Ujú. que permite la excepción que cualquier persona menor de 18 años, de 16 hasta los 18 años, pueda contraer matrimonio o registrar su unión libre o de hecho a partir de los 16 años con autorización, eh, ya sea de sus padres, madres o en su defecto por orden judicial. Situación que estamos yendo en contra de los estándares internacionales, de Ujú. recomendaciones internacionales y obviamente de la protección de nuestras niñas y adolescentes en nuestro país. Pero vuelvo a reiterar, también hay un dato, sí, una data eh, que, es que, no, que está ausente, obviamente, que es las uniones que no están bajo ninguna circunstancia registradas o que no se cuenta con la información al respecto, y eso preocupa alarmantemente, ¿no? Entonces, es una situación que deja flagrante vulneración a los derechos de un adolescente de 16 años, por dar un ejemplo, a su derecho a la educación, a su derecho a su proyecto de vida, eh, a la salud, a sus derechos sexuales, a sus derechos reproductivos, a sea resultado de esta unión forzada o forzado, a un embarazo forzado, a una diferentes derechos sexuales y derechos reproductivos de la misma manera. Martín, ahora ustedes están trabajando en una campaña. Cuéntanos también sobre esa campaña. Se llama Ni esposas ni concubinas, las niñas son niñas. ¿En qué consiste la campaña, si nos puedes comentar? Claro que sí, con mucho gusto. IPAS Bolivia, a través de los últimos años, y especialmente este año, con mucha más fortaleza, gracias a apoyo de la Embajada de Alemania, lo que se hizo es estructurar, formular esta campaña para que se concientice a la población en general, se, se concientice, se sensibilice, pero más que todo
se pueda visibilizar las consecuencias de lo que significa un matrimonio o una unión libre forzada, infantil temprana o forzada en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo. Es una lucha, es una causa que se está trabajando a nivel mundial y que ya en reiteradas oportunidades se ha llevado a cabo diferentes sesiones a nivel internacional para que no puedan existir estas excepciones y a partir de los 18 años ya se pueda tomar una decisión. Acá lo que está en cuestión es el consentimiento libre que debería ser del adolescente, de la niña, pero que lamentablemente no se generan estas prácticas nocivas porque no se está respetando sus derechos humanos, no se está tomando en cuenta su palabra, su consentimiento, su decisión del adolescente, pero también voy a volver a hacer énfasis que lamentablemente en algunas costumbres, en algunas tradiciones, esto no está visible. Entonces, con esta campaña no queremos llegar simplemente a áreas urbanas, sino especialmente a áreas rurales, áreas donde se necesita esta información para que conozcan los niños y las adolescentes que esta es una práctica que afecta sus derechos y no les deja progresar o desarrollar o establecer y hacer realidad su proyecto de vida como tal, ¿no? Martín, ahora, ¿a quiénes hay que concientizar más? ¿A los papás, a los mismos niños y adolescentes, de repente al entorno, la escuela, el colegio, en fin? ¿Dónde habría que hacer más énfasis? Es una cadena, no es una cadena. Esto es una problemática a nivel estatal. Estatal hablo de lo que es todo lo que son todas las bolivianas y los bolivianos, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, pero también la comunidad, diferentes instancias, pero también el gobierno tiene que tomar asuntos. No estoy hablando de este gobierno en específico, sino también gobiernos que vayan a estar en nuestro estado, que esperemos que ya no se dé, pero es parte y responsabilidad de cada uno de todas y todos que efectivamente tratemos y siempre pongamos un grano de arena para erradicar esto, ¿no? Obviamente, las niñas y las adolescentes tienen que ser las primeras en conocer que esto no puede ser parte de su vida, que rompe con su proyecto de vida, que vulnera sus derechos humanos, pero también al respecto que genera, genera estas consecuencias que son tan nocivas para su propia vida, valga la redundancia. Y en la educación y en las unidades educativas tiene que estar incluido en nuestra malla curricular necesariamente, obligatoriamente, para que se conozca al respecto. No podemos dejar de mencionar esto para que efectivamente se conozca. Obviamente el entorno familiar tiene que hablar al respecto, el entorno más cercano, y esto no es un problema solo de niñas y adolescentes, también obviamente de padres, madres, que son parte y las instancias competentes del Estado, que yo las categorizaría que todas tienen de alguna manera competencias y atribuciones para que efectivamente esto se trabaje y se llegue a profundizar para lograr realmente no solo una campaña a través de la cual contamos, sino que también políticas públicas para lograr diferentes acciones para eliminar la misma, pero también el tema de un cambio normativo inmediato en nuestra legislación, que es el Código de las Familias y el Procedimiento Familiar, que en su artículo 139 permite, a través de estas excepciones, que puedan casarse menores de 18 años en nuestro país. Esto ya debería haber sido eliminado. Diferentes comités de las Naciones Unidas ya han recomendado directamente al Estado boliviano que efectivamente se elimine ese artículo y esas excepciones. Ahora, ¿se ha hecho algún trabajo al respecto, Martín? ¿Algún acercamiento, por ejemplo, con miembros de la Asamblea Legislativa para que se tome en cuenta este tema? Claro que sí, hay un proyecto de ley que ya está inmerso en la Asamblea Legislativa.
que lamentablemente ya va a ser un año que no está no está en tratamiento, lo cual se hacen los seguimientos respectivos, pero no está en tratamiento todavía. Se ha trabajado con ellos, se concientiza, siempre se tiene los acercamientos necesarios con las autoridades respectivas de diferentes instancias correspondientes para que se considere esto como de alta prioridad para trabajarlo y efectivamente también para responder a recomendaciones internacionales, porque al ser parte de este concierto internacional como es Naciones Unidas, debemos responder a estas recomendaciones internacionales y dar una respuesta, y obviamente una respuesta positiva, ¿no? Es un hecho que debemos trabajarlo, formularlo, pero también generar responsabilidades conjuntas en el sentido de un trabajo, y es donde siempre la campaña ha tenido una muy buena predisposición, y ese es el objetivo de la campaña, de informar, sensibilizar, pero también de trabajar de manera conjunta y muy aliada con las diferentes instancias del Estado. Martín, ¿quiénes se han sumado a esta campaña? ¿Qué otras instancias, instituciones se han sumado a esta campaña? ¿Y cuáles son las actividades que tendrán, me imagino, ya el próximo año más? Tiene su particularidad de la campaña porque la campaña se han ido sumando diferentes eh, personalidades, personas, jóvenes que se los denomina embajadores contra los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en nuestro país, que lanzan su voz para que efectivamente puedan ir trabajando, ir promoviendo, ir difundiendo sobre estos temas y sobre la campaña, y ponerse la camiseta, ¿no? Sobre este asunto tan delicado que no solo en nuestro país, sino como usted ha dicho, también efectivamente en otros países están trabajando al respecto para lograr que ya no se vulneren los derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? Pero en esta última etapa también nos encantaría, como la razón que sea parte de la campaña, difundiendo, hay materiales muy bien desarrollados, pero más que todo con un contenido muy específico y muy claro sobre lo que son los matrimonios, que se puede aprender, utilizarlos en diferentes espacios, también que está abierto, que está en Instagram, es la plataforma con la cual hemos utilizado, donde se tiene mensajes, se tiene videos muy cortos para que se pueda utilizar y difundir esta información. Es solo brindar y darle like o sumarse a la campaña a través de Instagram, que tiene el mismo nombre, Ni esposas ni concubinas, las niñas son niñas, para que efectivamente podamos no solo hacer eco, sino que concienticemos y logremos que nuestra sociedad en general entienda de lo que significa esta situación que estamos viviendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Martín, mi última pregunta, y para que entendamos todos la gravedad de lo que estamos hablando, ¿por qué no nos explicas de qué se priva una adolescente cuando se convierte en esposa o en concubina a los 14, 15 años? ¿Llegará a ser una buena profesional? ¿Terminará el colegio? ¿Logrará una profesión? En fin, ¿por qué no nos explicas eso? Claro que sí. Uno de los temas más complejos que hay que entenderlo como lo más global es su proyecto de vida, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quería hacer con su proyecto de vida? Se ve truncado, ¿no? Porque al estar en una unión, matrimonio infantil temprana forzada, lamentablemente este proyecto de vida se ve truncado y hay deserción escolar, en nuestras niñas y nuestras adolescentes, lamentablemente, eh, en, yo diría, en casi 100% de las situaciones, hay un embarazo en adolescente, donde las cifras son enormes en nuestro país. Estamos hablando de 104 adolescentes embarazadas anual, cada año, adolescentes en embarazo, adolescentes embarazadas, lamentablemente 104 por año.
se ven truncadas en su derecho a la educación, a diferentes proyecciones que tienen a vivir una vida libre de violencia, porque sistemáticamente esta práctica nociva genera violencia psicológica, física, sexual, combinada o diferenciada también, que afecta a nuestras niñas y a nuestros adolescentes, y entre otros aspectos que en general su proyecto de vida ya no es el que debería estar, no corresponde a la edad que está viviendo población vulnerable, podríamos decirle, en esta situación de esta práctica nociva. Y muchos otros aspectos, ¿no? El aspecto de la recreación, el aspecto de seguir con sus sueños, pero finalmente esto afecta lamentablemente a lo que ella quiso, lo que ella quiere hacer con su vida, que es lo que se llama, ¿no?, el derecho al proyecto de vida, lamentablemente, en nuestro país. Perfecto, Martín. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con la Razón Radio. Por supuesto que nos sumamos a la campaña, vamos a hacer seguimiento, vamos a difundir información. Son temas también que desde acá, desde la Razón, los abordamos frecuentemente. Martín, que tenga buen día. Será hasta una próxima oportunidad. Es un gusto haber estado en su espacio. Muchas gracias por brindarnos este espacio y además para difundir una campaña tan importante, pero más que todo visibilizar una realidad que estamos viviendo en nuestro país y llamar a la reflexión a toda la sociedad y obviamente a todos los que somos parte del Estado Plurinacional de Bolivia, que esta práctica no puede ser permitida en nuestro país y no puede ser una excepción. Tenemos que poner todos de nuestra parte para que efectivamente nuestras niñas, niños y adolescentes cuenten con un proyecto de vida y cumplan su proyecto de vida sin violencia, sin discriminación, y que efectivamente seamos una sociedad que logre tener respeto de los derechos humanos de todas y todos. Muchísimas gracias y hasta una próxima.